Bueno, pues aquí estamos con la fruta. Vamos a cenar un poquito. Pues esta es la cena que vamos a tener. Los pasteles ya se están acabando. Es que yo he venido bastante tarde a cenar. Ya están todos cenados prácticamente allí, en aquella parte. Y estos son diferentes guisos. Voy a mirar a ver qué es cada guiso, por si me pongo alguno. Esto es coliflor. Le quiero dar las gracias a Paco de María y Paco, porque me acaba de mandar un mensaje Paco que me dice la solución para el problema este, porque aquí la luz hace que parpadee la cámara cuando está iluminado, y me ha dicho que tengo que cambiarle de 60 MHz a 50 MHz pescado, entonces podremos ver mejor los vídeos. Ahora hablaré con Alex cuando se espabile. Pollo, creo, un poquito de arroz de aquí, y esto también más carne. Bueno, pues me voy a sentar y voy a agarrar la comida. Ahí está Fernando y la familia. Buen provecho. Bueno, Fernando, pues ya nos vamos a descansar. Mañana a las 4 de la mañana. No, Pararse 5. a las 4, bueno, a las 5 tienes que estar listo, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos despedimos. Estamos en el lobby de aquí del hotel. Estamos a punto de salir para lo del globo, que Fernando me decía que no me lo perdiese. 6 de la mañana. Fernando, buenos días a todos, espero que estén muy bien, sobre todo a ti, Jorge, te mandamos un abrazo hoy por ser tu cumpleaños desde esta hermosa ciudad de Capadocia. Esperemos verte a nuestro regreso y pasarla muy bien en compañía de tu familia, y a todos los seguidores no se pierdan este vídeo. Bueno, pues aquí estamos acompañados también de Demetrio, ¿tú no? Roxana. Roxana, Adriana, los chavalotes que van a salir ahora, y pues nada, en breve nos vamos para montar en el globo, también aquí con Angélica. Saluditos. Bueno, pues aquí estamos, dejando las maletas de ahí, y al ratito venimos porque nos vamos de viaje a otra población también. 8 horas. 8 horas tenemos de viaje a Pomojare. Y que nos vamos al sur del país, creo, ¿no? Vamos al rumbo al sur del país. Recorres la mitad de Turquía casi, y Turquía es enorme. Sí, aparte nos vamos en autocar, que no es que nos vayamos en avión. No, ojalá. De arreglo si ya va a ser avión. Y yo me imagino que va a pasar como el otro día, que nos vamos haciendo paradas en diferentes lugares, los vamos conociendo, pero sobre todo lo más importante del día de hoy, que creo que va a ser un vídeo aparte, es montarnos en el globo. Uf, sensacional, eso es algo increíble. Y le tenemos que agradecer a esta chica, que luego lo iremos comentando, luego lo vamos comentando. Venga, os pongo la intro. El chavalote está preparado como si fuera a esquiar. Como los demás, estamos todos asustados con el frío que vamos a pasar por ahí. Ya veremos a ver qué temperatura tenemos. Ya veremos. Le voy a dejar esta cámara al chaval, la Action 3, para que tengamos doble grabación. Yo voy a poder hacer esto. También. Y vamos a tener imágenes del globo, hasta del interior del globo, ¿no? Sí. Bueno, esto del globo, aquí del grupo, vamos a tener creo que 2 grupos. Nosotros nos vamos con uno. Nosotros somos un grupo de creo que 12, 14. Y luego tienen otro grupo por ahí. Estamos esperando, la verdad que hace frío, ¿eh? Estamos esperando que venga la furgoneta que nos va a llevar. Ya veis que es de noche, pero se supone que en un ratito, mientras están los preparativos del globo y todo eso, se va a hacer de día. Parece que hoy va a estar un poco despejado, ¿no? Se ven Sí, un el poco cielo las está estrellas. despejado, se ve una estrella por allá, así que va a estar bien. Bueno, eso de que está despejado se ve con nubes, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ir en esta furgonetita. ¿Cuántas personas caben aquí? Ya más. Bueno, pero está haciendo tanto. Bueno, pues ya estamos camino de noche.
estamos llegando. Pues se canceló lo del globo, qué pena. Una pena. Pues ya que nos coordine Estamos aquí. Rami allá en Pamukkale. Hemos ido a varios sitios y no se puede volar el día de hoy. Sí que nos van a devolver el dinero en este momento. Es una pena que ocurra esto. Bueno, pues ya nos despedimos. No hay globo. Lo puedo grabar desde la ventana porque ni siquiera salimos. Aquí vamos a despegar los globos en este descampado. En México les vale madre. Bueno, pues así nos vamos. Por aquí se ve muy oscuro, pero no está tan oscuro. Lo que pasa es que debe estar bueno, en pocas palabras. Una pena. Una pena lo del globo. Volvemos al hotel. Se nos va la furgoneta. Pues esto es lo que puede pasar, que se suspenda. Bueno, pues una pena. Vamos a despedir el día. Adriana contenta y feliz. Vamos a despedir el día con un buen desayuno. Os voy a enseñar las vistas desde el restaurante. Fijaros qué vistas. Todavía se ve algo nevado, ¿no? Las calles. Pero bueno. Y luego por aquí, por esta parte. También. Es que hubiera sido espectacular las vistas de aquí, de Capadocia, desde un globo. Hubiera sido maravilloso. Pero bueno, en otro año se dará. Y más ahora que está nevado el suelo, ¿no? Vamos a desayunar. Os voy a mostrar qué desayuno nos ponen. Yo ya lo mostré ayer, pero bueno. A ver si ha cambiado algo. Está el chavalote con sus cereales. Buenos días. Hola. Hola, chaval. Cereales, algún fruto seco por ahí. Panecitos por allá. Naranjas, limón, tomates. Para hacer con las tostadas, mermelada también, algunas galletitas, aceitunas, que eso me encanta a mí, albaricoques o en mexicano, como se dice, chabacano, se me olvidaba. ¿Chabacano? Y bueno, diferentes quesos. ¿Qué quieres que Y Adriana me está preparando un café también, ¿a que sí? Qué bueno. hay con chocolate? Bueno, pues eso es más o menos lo que tenemos aquí, unos aros, huevos, salchichas, no sé lo que es eso, como churros, sí, lo probé el otro día, pues a sentarse. Pues ya estamos a punto de irnos, bueno, yo terminando ya el desayuno. Y estamos hablando del sueño que tenemos a veces. Oye, ya está saliendo el sol, qué bonito. Pues qué bonito da el sol ahora a estas horas aquí. Ya se están bajando todos, porque vamos con el tiempo pillado para el autobús. Ya preparándonos para salir en breve, agarrando el asiento que pilles, porque dependiendo de la hora de llegada, pues te agarra los asientos. Yo hubiera agarrado más adelante, debe ser de los últimos a montar. Ahora iremos conociendo los lugares. Una pena lo del globo, ¿eh? Yo vería espectacular hoy, pero bueno, ya pasó. Al final de un día largo, todo el día estamos en el camión, solo tenemos paradas por baño y comida, y cuando llegamos ahora será tarde para visitar Pamukkale, para no visitar por la noche en oscuro. Vamos a posponer visita del Pamukkale por mañana. No quitamos nada, solo cambiamos del plan, podemos decir. En Pamukkale, cuando llegamos, pasamos al hotel y es el plan para por mañana. Y mañana también en Pamukkale tenemos suerte por globo. En Pamukkale también tenemos globo. Hoy había vuelo en Pamukkale. Por la mañana, de momento, a punto de escuchar la noticia de cancelación, yo confirmo nuestra reservación por Pamukkale. Y escuché que hay vuelo en el oeste del país, como mencioné antes, condición de clima mejor. Todavía hay posibilidad de cancelar, pero ahora parece bien. Mañana vamos a intentar última suerte sobre el globo, si no, mañana también no hay más suerte. Bueno, pues va a ser un largo viaje, nada más que paradas para comer y el baño y llegada al hotel. Bueno, pues estamos en esta ciudad, a lo mejor llevamos media hora. Este es el momento que estamos aquí
el tiempo que nos queda y el recorrido bastante largo. Y eso que lo he puesto lo más pequeño. Aquí está el mar y hasta aquí vamos a llegar. Bueno, pues después de este viaje que estamos dando, tan frío como estamos viendo, nos vamos al calor de Cancún. Nos vamos a ir a ver un poquito Playa Forum y Playa Caracol. Aquí a la derecha tenemos Kukulcán, ahí aparcamos para ir a Playa Marlin y por ahí giramos si queremos aparcar por fuera de lo que es el centro comercial. Seguramente nos vamos a parar. Oye Alex, yo estoy por pararme otra vez en Playa Caracol, quiero ir luego al Cheddar Huiseles también, a lo mejor, no lo sé, vamos a ver dónde aparcamos. ¿En el Cheddar Huiseles? Aquí también tenemos el centro comercial La Isla un poquito más adelante y como veis bastantes locales importantes, ¿no? Por aquí hay un Sport Bar aquí que si tuviéramos el Barça hoy que juega, ahí nos pararíamos a verlo un rato. Y el centro comercial La Isla está justo aquí a la izquierda, donde veis esa noria, todo esto, desde aquí hasta la noria, todo es el centro comercial La Isla. Bastante amplio, un lugar muy bueno para pasear, comer, ver la laguna, ver el atardecer. Es precioso. Quedan lugares que tenemos bastante atasco por el agua de la lluvia de ayer. Y acordaros que un poquito pasado lo que es el centro comercial La Isla, no en esta dirección, en la otra, enfrente del desarrollo este, bueno, del centro comercial Kukulcán, tenemos la que va a salir, la nueva salida para atravesar todo lo que es la laguna, se llama el puente Nichupté. Ese puente va a salir por ahí, para que sepáis que está muy cerca del centro comercial La Isla. Seguimos paseando por aquí. Tenemos la laguna y a la derecha están los hoteles y las playas. Ahora vamos a pasar dentro de poquito por Playa Chan Mul, dentro de poquito, todavía falta un poco, y después vamos a tener Playa Forum. Yo creo que nos vamos a parar en Playa Forum el día de hoy. Tenemos aparcamiento debajo de donde está el Cocobongo, ahí justo debajo tenemos un aparcamiento subterráneo y ya veremos qué más pasa después, iremos descubriéndolo. Fíjate, cuando veis estos edificios, al final de estos edificios de aquí, estos departamentos con esas terrazas de color verde que son muy bonitos, estos blancos, ahí tenéis la entrada a Playa Chan Mul, pero hay muy poquitos aparcamientos ahí, como para 10-12 coches, y tenéis que fijaros bien porque no es fácil de verlo. Voy a adelantar a este vehículo no, es que estaba este delante y no indicaba bien. Bueno, aquí si os fijáis siempre en las playas vais a tener una especie de señal que te pone el nombre de la playa y todo, y te pone acceso, esta de aquí azul, la que estáis viendo, y justo ahí tenéis una entradita muy pequeña, esta de aquí, y esa entrada podéis entrar andando o entrar con el vehículo si hay todavía espacio para aparcar. Y donde está aquella señal que veis del agua o de Telmes, algo así, esa como si fuera un faro, antes tenemos ya toda la zona de copas por la noche, es esta que vamos a entrar ahora, y ahí tenemos Playa Forum, y se le dice Playa Forum o Playa Gaviotas también, y el motivo de Playa Forum es porque esta zona comercial se le conoce como Forum. Aquí justo vais a ver que está indicado lo del Cocobongo y hay una entradita a la derecha, y por aquí yo me voy a meter, como este carro que tengo delante, me voy a meter para bajar al aparcamiento. Es un aparcamiento que no cobran caro, es un aparcamiento que cobra poquito. Fijaros que aquí tenemos ambiente con lo de la máscara y con el Spiderman gigante, que os podéis hacer alguna foto con este Spiderman gigantón. Y aquí por donde está bajando, donde vamos a bajar, voy a parar. Saliendo del aparcamiento hay una novedad importante que quiero resaltar. Antes tú pagabas por horas como cualquier supermercado o centro comercial, y ahora cambió porque dice que la máquina no funciona. Entras, pagas 50 pesos y tienes 12 horas de estancia. 12 horas, ¿está bien?
pero si entras y no las vas a hacer, yo le pregunto qué puedo hacer. Tenemos 20 minutos de tolerancia, entonces ya he cambiado lo que quería hacer. Vamos a ir, vamos a grabar la playa como está y nos volvemos al carro para aparcar luego en el Chedraui. Y aquí vamos a hacer alguna foto que otra. Está jugando el Mallorca contra el Atlético. Ah, ¿el Mallorca contra el Atlético de Madrid o el Atlético de Bilbao? Atlético de Madrid. Qué bueno. Bueno, pues voy a hacer una foto de aquí. Bueno, pues lo dicho. Tal como pasamos por aquí, a la derecha está la entrada a la playa. Vamos a hacer una foto de la playa, un pequeño vídeo, no muy largo. Este es el acceso a la playa. Y nos volvemos otra vez al carro. Aquí tenéis para baños, duchas, pero este es de pago, ¿eh? Ese no es gratuito. Y esta sería la entrada a la playa, Playa Forum o Playa Gaviotas, como la quieren conocer. El mar también se ve bastante lindo, los colores del agua muy bonitos. Aquí si queréis compraros alguna bebida, algo de comer. Y también se ve bastante gente. Me voy a subir a esas piedras, voy a hacer una foto desde ahí. Una de aquí, de esta zona. Bueno, pues ahí tenemos el chavalote. Yo me voy a subir aquí arriba, ya me quité las zapatillas un poco. Desde aquí arriba se puede hacer algunas fotos también. Normalmente no nos paramos en esta zona porque esta zona se mueve más el mar, parece más abierto. Normalmente nos paramos en aquella esquina de allá, justo allí delante. Andamos como 200 metros y nos vamos para allá. Fijaros qué color tiene el agua, bonito, ¿no? Lo que sigue. Voy a hacer una foto de aquí, que aquí nunca las he hecho y hay gente que se pone sus nombres aquí en la piedra, no sé cómo lo hacen, pero en la piedra tienen puestos sus nombres. Hasta un corazoncito por allá. Bueno, pues voy a hacer una foto desde aquí. Pues esta es la vista que tendríamos si os venís aquí a estas rocas. Con cuidado, hoy no hay oleaje, por ejemplo. Y fijaros cómo se levanta el agua, esta última ola. Qué bonito es. El agua es súper cristalina, preciosa. La gente bañándose a gusto. Por aquí el oleaje es más suave y también tiene más metros de playa para meterte para adentro. Es menos peligrosa. Por eso os decía que aquí los niños pueden venir tranquilamente con sus papás, sus mamás. Pero hay zonas que hay rocas, como esa parte oscura. Ahí tienen que tener cuidado. Yo me iría más para allá un poquito. Y el chavalote lo tenemos allí parado, que también ha querido venir. Voy a pasear un poquito por la playa para que tengáis la sensación que estáis aquí. Esto es el Cocobongo, la parte de atrás, que también es otro Big Club. Ponen música ahí. Y hay varios Big Club aquí que ponen la música bastante alta, según qué días y qué momentos, sobre todo los fines de semana o en temporada alta. Vamos a pasear por aquí. La verdad que me gusta mucho y el color del agua aquí, si te ha gustado en delfines, aquí también te va a encantar. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? El agua está invitándote a meterte, ¿a que sí? Está preciosa. Voy a hacer otras fotos por acá. Me encanta este agua. Bonito, ¿no? Lo que sigue. Les quiero mandar saludos a María y a Paco, que hace ya tiempo que no sé nada de ellos. Están por allí en Barcelona. También le quiero mandar saludos especiales. Ayer hablé contigo, Nahuel, desde Argentina. Te mando saludos desde aquí, desde Cancún. Ya ves qué precisidad tenemos aquí. A la familia de Nahuel también, que me dicen que ven los vídeos todos los días. Gracias por ello. Se acaba de ir el sol, fijaros cómo cambia también. Se acaba de ir el sol ahora. Si vuelve a salir algunas fotos de ahí. Y ya nos vamos a ir, ya con este ambientito. Nos vamos a ir aquí al ladito, que tenemos Playa Caracol. Pero qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Nosotros hemos grabado por allí al final del todo, como 7 kilómetros más para allá. Anteriormente en Playa Delfines. Aproximadamente hay 7 kilómetros, 8, más o menos. Lo estoy diciendo, ojo buen cubero, ¿eh? Estoy esperando si sale el sol de nuevo para hacer una fotito hermosa de esta zona. Pero no creo que salga porque fijaros, se puso una nube ahí. Sí, sí va a salir, pero tengo que esperarme 2 minutos o 3 ya con las que hice, que creo que basta. Aún así la voy a hacer aunque sea sin sol. Este es el Big Club del Mandala, que es otro de los lugares de marcha, de ambiente por la noche, que también tiene su negocio por el día, poniendo el Big Club así para la gente y su música. Y bueno, pues lo dicho, nos vamos al carro, vamos a aprovechar ese ratito que nos dejan estar gratuitamente, que son 20 minutos, con eso hemos podido ver la playa y podemos salir
Y ya me quedo más rato aparcado por si me quedo a comer. Y ya tenemos al chavalote haciendo fotos a una pareja que se le han pedido. Qué bueno. Pues Playa Forum es otra de mis favoritas. Aparte, aquí volar el dron también quedaría precioso, ¿no? Lo que sigue. Qué bueno. Chaval, Alex, vamos. Bien. Servicio de guardavidas. Seguramente habremos estado menos rato, pero acordaros, por un minuto ya te cobran 50. Y no por lo que pagues, sino es el tema ese de que yo venía con la intención, pues simplemente de estar una horita, grabar. Llevamos 10 minutos. Acabamos de salir de aquí, de la salida. Ese es el mandala que estábamos hablando. Y ya veis que esta zona es para que vengáis a tomaros copas o divertiros por la noche, la zona de más marcha aquí en Cancún. Vamos a bajar por esta parte, que salimos más pronto al carro, pero debemos de bajar por la zona comercial, o por aquí. Estoy delante de Chedraui Select y voy a aparcar el coche aquí. Tenemos Playa Caracol al lado. Ahí me voy a dar el baño el día de hoy. Bueno, pues dejamos el coche aquí aparcado. Nos vamos a Playa Caracol, la tenemos ahí al lado. Y luego a lo mejor nos quedamos a comer aquí, en el Chedraui Select. Ya sabéis que te ponen las cosas a precio de supermercado. Tienes un restaurantito arriba y te puede salir económico o más caro dependiendo de lo que quieras comer. Tú haces tu presupuesto. Y llegar de aquí, desde el aparcamiento a la playa, pues nada, son 200 metros. Cruzamos la calle, andamos un poquito, y menos de 200 diría yo. Y ya hemos llegado. Este es uno de los autobuses que tenemos aquí para desplazarte por la zona hotelera. Este es uno de ellos. Y lo que te dije, salíamos de aquí, de la carretera, y nos metemos por aquí, y justo ahí a 50 metros tenemos la entrada a la playa. Vamos a ver cómo está, porque la última vez que vinimos estaba sin arena prácticamente. Y el color del agua regular, cuando aquí suele estar muy bonito. Enfrente tenemos Islas Mujeres. El chaval se ha traído el dron por si nos hace un vuelo de dron de aquí. Sí, cuidado. Pues puede ser precioso, ¿no? Lo que sigue. Bastante el aire, en esta zona tenemos más aire, se levantó el mar. Fíjate que esta de las playas que yo digo que son tranquilas para que vengan con tus niños. Y hasta se ve más verde el agua. Esto es por el agua de la laguna que sale por allá, por la izquierda. Y entonces nos ha llegado para acá, con las corrientes de agua ha llegado para esta zona y el color del agua no se ve tan bonito. Pero qué bueno que hemos grabado anteriormente Playa Forum y Playa Delfines, para que vierais el color normal. Y fijaros que ya se ha vuelto difícil acceder a aquella parte, ya se llevó toda la arena de esa zona. Pues Playa Caracol la verdad que está difícil ahora para encontrar un lugar bonito donde darte un baño en este momento. Esto puede cambiar, ¿no? Esto va por temporadas. Pues aquí me voy a dar el baño. ¿Qué vamos a hacer, chaval? Fíjate cómo está eso. ¿Te acuerdas que ahí había palapas y todo? Palapas, arena. Había arena, palapas y hasta una duchita que quería usar yo para bañarme. Estaba más adelante. Sí, la ducha estaba un poco más adelante, pero la usaba. Pues no sé si voy a pasar, más que nada por la ducha y porque me gusta aquella zona más que esta. Aquí estamos justo a la entrada. Yo me tengo que quedar aquí. Bueno, pues te dejo aquí, yo me voy a ir para allá, ¿te parece? Sí. Venga, ahí te dejo el chavalote. El chavalote nos va a hacer el vuelo desde ahí, no quiere arreglar un poquito la cámara. Yo ahí veo piedras, pero también sé que hay arena adelante. La verdad es que ha perdido mucho. No es normal que pierda todo eso. Normalmente antes estaba, como estamos viendo esta zona, en la peor época, digo, no, la mejor época estaba hasta el muelle. Pero ahora ya he perdido toda esta arena. Me voy a quitar las chanclas y me voy a meter por ahí. Ya no importa si me mojo o no me mojo el bañador. Vamos a ver qué tal seguro está esto. Veo los sacos de arena ahí abajo. Las piedras están muy pegadas a la pared. Ahí ya le estoy entrando. Pues no sé qué deciros, la verdad. Nada, me voy a quedar aquí, no me quiero complicar. Otro día será. Fijaros estas ballenas que pusieron aquí. Esta ya se rompió ahí. Y esto es lo que ayuda a que estos muelles no se hayan caído. Me voy a quedar aquí con el chavalote. Y voy a hacer unas fotos antes de irme para allá. Voy a hacerlo desde aquí.
Me voy con el chavalote. Es que justo me iba a poner a hacer las fotos, se fue el sol. Ahora va a salir. Ya las hago por aquí. Chaval, al final me voy a quedar por aquí. No quiero hacerme daño en la planta del pie, que me hice daño hace una semana y de verdad que todavía me duele, ¿eh? En la planta del pie. Se ve buena aquí la comida, ¿eh? Huele rico. Sí. ¿Te apetece ver la carta luego? Me apetece ver la carta. Qué bueno, aquí delante del mar. A veces parece que hemos bebido whisky, que sí, porque estamos viendo doble, ¿no? No, es una cosa impresionante. Fijaros en las personas que están sentadas aquí, son igualitas, camiseta cambiada, pero son iguales el uno y el otro. Pero bueno, La barba. son gemelos totalmente y hasta la barba igual, ¿eh? Ale se ha quedado alucinado, dice, papi, mira eso de atrás. Bueno, me voy para adelante, me voy a dar un bañito. No es la mejor playa en este momento, otras veces venimos y está fenomenal. Miraros otros vídeos de aquí de Playa Caracol y entenderéis lo que digo. En esta zona de aquí, en épocas de sargazo, no suele haber mucho sargazo, casi nada, y más para allá, menos. Por ejemplo, en Playa Tortugas es raro que llegue nada de sargazo, Playa Langosta tampoco llega nada de sargazo. ¿Y todo por qué? Porque tenemos islas mujeres desde allá adelante y frena la entrada de sargazo a esta zona. Acordaros que la isla, bueno, la zona hotelera es una zona con forma de L. Esta sería la parte chica de la L y la parte larga de la L sería la otra, donde está Playa Delfines, Playa Forum, todo eso es la parte larga. Me está costando entrar un poquito y estoy viendo que hay manchitas de sargazo. Yo estoy hablando que aquí no llega sargazo visualmente y ahí delante hay algo de sargazo. ¿Qué cosas, no? Me quiere contradecir a lo que digo el día de hoy. Vosotros no lo veis porque no es cantidad grande y la cámara aleja mucho la vista, pero yo sí la estoy viendo. Ahí delante tenemos unas manchitas y eso es sargazo ya viejo, de eso de que ya se murió y se queda flotando por ahí. Bueno, pues este color del agua yo le echo a que la salida que tenemos por allí, por donde está Playa Linda, donde está lo de Xcaret, hay una salida de la laguna importante y dependiendo de la corriente nos trae toda esa agua que sale de la laguna, nos la trae para acá. Eso no ocurre muy a menudo aquí, ¿eh? Ocurre más cerca de la salida de allí y hace que el color del agua pues se vuelva un poquito verdosa, pero esto no es normal para nada. Y que si no, que nos lo diga María, que está ahí, que a veces ve los vídeos y viene con Paco por aquí a bañarse a veces y se quedarán sorprendidos de ver el color un poquito verdoso bastante, pero que no es normal. Bueno, voy a meter la cabeza debajo del agua, ya sabéis que para mí es muy importante. Y ahí tenemos el dron justo ahí delante. Vamos a tener un vuelo excelente, ¿no? Lo que sigue. Y una pena que el color de esta zona se vea así. Si se va a la zona de allí, de donde hemos estado, porque Playa Forum está justo detrás de estos hoteles. Y hoy le pedí que, como tiene una cámara y un dron, que se pueda acercar un poquito más a lo que es Islas Mujeres, que se acercase todo lo que pudiera, que se levantase y que hiciera zoom para hacer unas fotos de Islas Mujeres bastante buenas, pero me dice, depende del aire. Y en aquel momento por aquella zona no teníamos aire y aquí sí, entonces va a tener dificultades. El aire lo tiene a favor para venir, pero para ir lo tiene en contra. Si os fijáis en las palmeras se puede ver, viene desde Islas Mujeres para acá el aire. Y eso es lo que produce que en la otra zona no hayamos tenido tanto aire, pero aquí sí. Fijaros en las palmeras, hace un aire, digamos que viene de aquí, de allí, hacia allá, justo hacia allá va el aire. Pero bueno, lo dicho, aquí disfrutando del agua, que es una maravilla. Y estar a gusto. Una pena que esté así el día de hoy. Y estoy aquí por sorpresa, porque yo me quería parar en el forum, pero por el detalle ese dije, si voy a estar por media hora, no voy a pagar 12 horas. Entonces, para eso me vengo aquí, como y el aparcamiento me sale gratuito, gastando 250 pesos en el Chedraui, ya te lo sellan y vienes para acá gratis. Puedes estar hasta 3 horas, creo, gratis. Así que no pagas nada. Y yo no creo que estemos aquí más de 1 hora y media entre comer y quedarme en la playa. Todos estos detalles os los cuento para que los que estén viendo el vídeo lo entiendan, porque hay gente de aquí de Cancún, gente de Playa del Carmen que también ven el vídeo
pues es una información que les puede ayudar también para vosotros los que venís de vacaciones y os gusta salir de los hoteles. Es que los hoteles te invitan a quedarte, porque la verdad que están muy buenos. Buena comida, buena animación, buenos lugares, buena vista. Muchos lo que quieren es quitarse el estrés, déjame de visitar nada, yo quiero quedarme aquí relajado, no hacer nada. También está muy bien así, ese plan de vacaciones. Pero luego se enamoran de la zona, les gusta mucho el lugar y ya quieren empezar a conocer. Entonces en su segundo viaje, tercer viaje ya le agarran más confianza. Porque acordaros, yo cuando vine de España todo el mundo me metía miedo de ir a México, y eso les pasará a los que vienen nuevos, les pasa igual. Entonces el primer viaje, bueno, pues en el hotel ya veremos. Y en el segundo viaje ya lo han conocido y ya ven que no es tanto, y simplemente pues hacen es ir conociendo lugares, ¿no? Mira, ya salió el sol. Voy a hacer algunas fotos desde aquí dentro. Ahora voy a aprovechar un poquito el color del agua verdosa, que no significa que esté sucia. Fijaros que el agua está bien, lo que pasa es que cambia tanto el color que te quedas sorprendido, ¿no? No, pues allí Alex hablando con una pareja. A veces es que el chaval es muy servicial, le gusta mucho atender a la gente si le preguntan. Pero otras veces sería bueno que terminas el vuelo de dron y luego hablarse con ellos, porque pues no estás atento a lo que estás grabando, ¿no? Pero bueno, él sabe lo que hace y sabe por qué está hablando, yo no lo sé. Así que fijaros a ver si vemos por aquí pequeños restos, ¿lo veis? Esto es sargazo, pero viejo, ya lo digo. ¿Por qué motivo digo viejo? Por el color del sargazo. Aún las bolas redondas aún flotan, hace que floten, pero poco a poco van perdiendo fuerza y se hunden. O llega a la orilla, ¿no? Y ahí hay también un poquito más. Está mezclado entre plantas de aquí, de la zona, que tenemos estas y tenemos estas otras que son como redonditas. Estas son plantas que cuando hace aire las arranca del suelo y las trae para la orilla. Pero luego también había algo de sargazo, que a eso me refería. Muy poquita cosa, eso sí. En esta época no vamos a tener nada de inversión de sargazo, es esporádico. Bueno, el tiburón toro por esta zona no suele estar. Suele estar por la zona de Playa del Carmen, Playa Mamita, por esa zona. Creo que por aquí no debe estar, no hay turismo de nado con el tiburón toro. Y esto lo comento porque en cualquier momento os pongo el vídeo que ayer grabamos con Peter Machete. No sé si lo habré puesto antes, si lo voy a poner después de ahora. Ya iremos viendo, a ver cuándo. Pues me estoy quedando solo aquí en la playa. Queda este hombre que está ahí delante y yo. Aquellas chicas de allí, aquel chico. Pero antes de meterme había como 20 personas dentro del agua. Fuera la temperatura bajó, ya lo sabéis estos días porque hay un frente frío. Entonces por la noche ha bajado la temperatura bastante, dentro de lo que cabe. De 28 que tenemos de grados durante el día, bajan a 18, son 10 grados, que en esta zona se nota, ¿eh? Y ahora pues estaremos en unos 26 en este momento, cuando sale el sol 28, aproximadamente así estamos. Pero el airecito se siente fresquito cuando ya deja de darte el agua. La temperatura del agua está excelente, yo estoy muy a gusto aquí dentro, me siento de maravilla. Y el chavalote le está enseñando la gorra de Paco en Ribera Maya a ese hombre. Seguramente habrán hablado de ese tema para conocer los vuelos de dron que está haciendo. Pues lo dicho, aquí dentro del agua disfrutando, y vamos a seguir, que ahora ya vienen las horas que tenemos que trabajar un poco después de comer. Así que después de comer no sé si podré grabar mucho más, a lo mejor vamos a ir a Puerto Cancún, pero a trabajar, a hacer algo de trabajo. Luego, si puedo, me escapo un momento a grabaros en alguna zona de allí, pero creo que no voy a tener tiempo. Luego me tengo que ir a otra vez donde compré el carro por un tema, que tengo que ir para allá. Estamos en la ciudad entonces, luego me voy a otro sitio, estamos ya saliendo de Cancún, y de ahí me voy a un desarrollo. Hoy es la primera piedra del desarrollo, ya lo hemos grabado, se llama Le Par. Está aquí en la avenida Colossia, al ladito, llegando a Cancún. Muy bonita la ubicación, muy bonito el desarrollo. Excelente todo lo que nos presenta el desarrollo para vuestra inversión. Y eso va a ser, pero ya casi de noche, va a ser a las 6 de la tarde en adelante, entonces prácticamente va a ser de noche. Ahí no voy a grabar mucho porque es una presentación para broker, para clientes. Pero bueno, si puedo, le grabo a Candice, que es la persona que nos atiende con ese desarrollo, y hablamos un poquito para recordaros
También hay buenas ubicaciones aquí en Cancún para invertir. Y una de ellas es Le Parc. Y yo ya me estoy saliendo. Ya con este baño me sienta de maravilla. El chavalote aún sigue volando porque esta zona de aquí es muy bonita para volar con el dron. Muy bonita para hacer fotos. Desde arriba, desde la parte de arriba. Y ahí se puede ver perfectamente lo que os decía, lo que es la L. La forma donde tenemos este es el brazo más corto y el brazo más largo es aquel de allá. Evidentemente le voy a preguntar, pero me va a decir que no ha podido por el aire que hace. Seguramente me va a decir eso. Pero bueno, yo esperaba que con el zoom pudiera hacerlo. Te quería preguntar, chaval. Acercarte a Islas Mujeres ni hablar el día de hoy, ¿no? No, ni de broma. Se te cayeron la capa a la arena. Sí. Bueno. Pues voy a parar un poquito, me voy a secar. Tiene unas imágenes tremendamente bonitas, ¿no? Lo que sigue. El chaval va a salir de aquí fuera a aterrizar el dron. Ahora cuando venga le pregunto. Y aquí sigo, ¿eh? Aquí sigo. Nos van a traer la carta del restaurante porque al chaval le gustaría a lo mejor verla. Y a lo mejor nos quedaremos aquí delante del mar, no lo sé. Ya veremos, dependiendo del coste, ¿no? Haces comparativas. Y qué tipo de comida hacen también. Me dice que aquí al lado estaban comiendo un pulpo que se le veía delicioso, ¿no? Lo que sigue. Aquí tengo la carta, como veis estos son los precios que nos enseñan. Hay una cosa que resaltar, dentro de lo que son los precios son calidad también. Costará un poquito grabarlo para que se vea bien porque el aire es fuerte en este momento y se mueve bastante. La carta se divide en dos partes, esta delantera y esta de aquí que está detrás. Pues estos son los precios que podéis tener por aquí si venís a vacacionar, venís a la playa. A veces me habéis preguntado si hay restaurantes delante del mar, pues este es uno de ellos. Bueno, chaval, pégale un vistazo si quieres para ti. ¿Cómo te ha ido el vuelo de dron? Estuvo bueno, me gustó bastante. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí os pongo el vuelo de dron del Detenemos chavalote y este seguimos. vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Detenemos este vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. Aquí nos indican qué kilómetro está Playa Caracol, el kilómetro 9 de la zona hotelera. Y ahí también tenéis el Chedraui Selecto. Bueno, pues nos vamos para arriba. Y me voy a cambiar aquí en el baño. Ya me voy a quitar el bañador mojado, me voy a poner la ropa ya, la que voy a llevar luego por la tarde. Bueno, pues aquí estamos al lado de las cajas. Al final tenemos el acceso al segundo nivel, que es donde está el restaurante. Así que vamos a ascender allí. Aquí a la derecha, donde están los cosméticos, el spa, tenemos acceso por las escaleras mecánicas. La verdad es que es un supermercado bastante amplio y grande. Tenemos desde arriba vistas a la laguna. Pues estamos en la zona del restaurante. Vamos a elegir qué queremos. Y todo es precio de supermercado. Este es el pan de centeno, me voy a comprar dos, uno para casa, otro para comer un poco aquí. Ese para comer Alex un poquito aquí. Y esto me lo ha pedido Alex, no para mí. Yo no me llevo ningún pan, mira que son excelentes, ¿eh? La carne se está haciendo, el ceviche nos lo estaban preparando, ahora lo enseñaremos. Este es el guacamole. El guacamole nos lo han preparado a precio de... Esto es el agua, esta de aquí. El guacamole está debajo del precio, no lo sé. En total hemos pagado por las dos carnes. El guacamole 33 pesos, imagínate. Muy buen precio. Hemos pagado por las dos carnes el ceviche grande, porque es grande el ceviche de camarón. Este guacamole, el agua y tu otra agua, en total 780 y algo de pesos. Está bien, ¿no? Bueno, luego lo vamos a enseñar. Y los panes, que me va a sobrar pan para luego para casa. Vaya pinta que tiene el ceviche de camarón, ¿eh? ¿Estás contento? Pues vamos a empezar a comer. Aquí estamos con la carne, el camarón, el guacamole y la otra carne. Vamos a disfrutar. Bueno, pues aquí tiene el Chedraui Select, pero en la parte donde da hacia la laguna, desde el restaurante. Estos serían los que se van hacia Playa del Pines, por ejemplo, o hacia el aeropuerto, se va por ahí también. Y ya nos vamos a seguir paseando, a trabajar un poquito. Aquí no tenemos aire acondicionado, pero la temperatura ahora es muy buena. Y aquí dentro tenemos aire acondicionado, ahí está el chavalote. Aquí tienen estas sillas que me imagino que tienen en oferta para la playa. 6,59. Son, digamos que un poco simples, pero lo necesario para sentarte. Bueno, pues ya saliendo del aparcamiento, nos vamos a ir a Puerto Cancún. A esa zona nos vamos. Entonces, para ir a Puerto Cancún, mejor me voy por aquí, por la izquierda. Cuidado. Pero no voy a poder ahora mismo.
Tengo que hacer el cambio de sentido porque por aquí no iría a Puerto Cancún, así que donde vea que puedo hacer el cambio de sentido, ahí voy a girar y ya estamos cerca de donde. Ahí lo indica Isla Mujeres, Ferry Playa Caracol, etcétera. La verdad que el día está siendo muy bueno, una tarde muy buena también. Ya son ahora mismo que hora es, las 3 de la tarde precisamente. Bueno, pues volvemos a pasar por aquí otra vez, por la zona de Cocobongo, donde antes grabamos la playa, como es la de aquí, Playa Forum o Playa Gaviota. Playa Gaviota Azul le llaman aquí. Playa Gaviota Azul, ok. Bueno, pues unos poquitos kilómetros tenemos para adelante, como 5 o 6. Y habremos llegado seguramente. No, hay 8 o 9, sí, más o menos. Entre 6 y 7 kilómetros hay para llegar a Puerto Cancún. Mira qué bonito, sí, me acuerdo que aquí tenemos el kilómetro 9, por lo tanto Puerto Cancún está en el kilómetro 1,5 más o menos. Así que sí, 7 kilómetros y pico. Qué bonita es la entrada de este hotel. De película, que sí. Sí. De película, lo tenemos ahí. La primera playa que nos vamos a encontrar es Playa Tortugas, pero no nos vamos a bajar. Más que nada lo comunico para que se hagan una idea. Uno de los hoteles que nos llama la atención y más al chavalote por el tema de pasar el dron por ahí en medio. Ya lo veis cómo es, ¿no? Pues este está muy cerca de Playa Tortugas, ya estamos llegando. Esto es Playa Langosta. La zona de Playa Langosta. Por aquí se entran los aparcamientos para la playa. Por donde está entrando este hombre, por ahí entráis. Estuvimos el último día aquí. Aquí se bañó Adriana. Me puse a pasear. Y la próxima Playa Linda, ya me pasé cuando dije que estamos cerca de Playa Tortuga, exactamente, pero ya me la había pasado. Y Playa Linda es donde está lo del ferry de Xcaret para ir a Isla Mujeres, el mirador, los aparcamientos para que aparquéis ahí para cuando vais a Isla Mujeres también. Estamos aquí al ladito, ahí está el mirador, por eso sigo grabando ahora para que lo veáis. Justo ese es el mirador. Con el mismo ticket de los ferries podéis entrar gratis luego al mirador. Y aquí hay un puente con los barcos estos que son restaurantes de piratas, estos de aquí de la derecha, eso de ahí. Y el ferry que te lleva de Xcaret a Islas Mujeres. Este edificio es lo de los aparcamientos, me parece estupendo, la verdad. Y para nosotros que venimos de Playa del Carmen es el primer lugar para poder ir a Islas Mujeres, el más cercano. Y luego los precios de los ferries de Xcaret también están muy bien. Y bueno, pues ya estamos cerca de lo que es Puerto Cancún. Voy a parar. Ya creo que si me pusiera aquí a la derecha entramos a Puerto Cancún. Ya estamos muy cerca. Estamos al ladito. Y están poniendo para que agarrases un ticket para entrar. Vamos a ver si ya terminaron de poner. No lo sé. Entrada solo para... A ver, una par por ahí. No sé, no entiendo, pero bueno. Vamos a verlo, porque esto está cambiando, ¿eh? Esa caseta antes no existía. Pero decía de vehículos grandes. Ah, ok. Autobuses, camiones. Pero digo que esta caseta no existía, estas barreras tampoco, ahora la han puesto. Y más adelante va a estar en funcionamiento un control a la hora de entrar y salir. De momento está así. Nosotros nos vamos a ir a trabajar. Ahora no entramos a la zona comercial. Vamos a ir a otra zona. Y aquí ya paramos de grabar. Acordaros, ahí delante tenemos la zona comercial. Todo esto de aquí. Y tiene sus aparcamientos. Si vemos que no da tiempo, damos un paseíto, pero no creo, ¿eh? La hora que es, tengo que estar a las 4 nosotros. Antes de las 4 tengo que estar en 2 sitios más. Y son ahora mismo las 3 y 14 minutos. Así que no me da tiempo. Otro día será que nos demos un paseo por aquí, por dentro. Aquí en Puerto Cancún tenemos diferentes edificaciones, hay opciones de poder comprar aquí dentro.
es un lugar exclusivo. Y también tenemos aquí dentro campo de golf, tenemos canales para ir con tu yate, muy cercano a donde tienes tu vivienda. Bueno, y aproveché ahora pues, para grabar un poquito y veréis cómo es otra parte diferente de la zona. Ya aquí en Puerto Cancún y vamos a irnos por la ciudad un ratito. Vamos a salir por la otra salida, la que te da directamente a la avenida, que ya no es la avenida de la zona hotelera. Aquí también están poniendo pues ese paso controlado, ¿no? Que ahí lo están colocando y también la caseta de vigilancia. A la izquierda en la rotonda. Y el chaval indicándome por dónde ir. Pues esta es la otra salida. Aquí te puedes parar. La avenida normal donde salimos y si quieren luego la Bonaparte sería para Verde. para la izquierda. Pero bueno, no sé cómo funcionan todas las avenidas. La verdad que Cancún me la conozco así, a ojo buen cubero se podría decir. Sé por qué zona estoy, pero no me conozco nombres de avenidas ni de calles. En este edificio arriba del todo pone Consulado de Colombia, para los colombianos que estén por aquí. Muy cerca de Puerto Cancún. Circulando por la zona del malecón, ahora mismo. Si nos fuéramos para la izquierda llegaríamos al borde de la laguna. Aquí hay unas carreteras muy buenas para la gente que quiere aprender a conducir. No hay mucha circulación y se siente cómodo. Y ahí es donde están construyendo aquí sería bueno que levantarse el dron, chaval. Ahí están los avances de obra del puente T, creo que es. Estoy aquí porque la Nissan donde vamos a ir ahora está aquí a la izquierda, pero yo veo allí que pone un cartel que pone Clínicas del Azúcar. Eso me ha sorprendido. Cosa más rara, ¿no? Taba Norte, al lado Clínicas del Azúcar. Bueno, voy a girar por aquí para llegar a la Nissan. Ah, la tenemos por aquí delante ya. Hay dos Nissan aquí en Cancún, una salida hacia Playa del Carmen, en la Colosio, y otra aquí, en esta zona. Esta es la Mitsubishi y al lado la Nissan, ahí la tenemos. Pues aquí estamos donde retiramos el coche hace 2 o 3 días. Y ya que estábamos aquí en Cancún, me faltaba un papelito que quiero que me lo pase. Y de momento el coche no tiene ningún problema, estamos contentos con él. Vamos como si fuéramos para playa ya por la Colosio. Esta es la Federal también, camino del aeropuerto se podría decir. Pero no, aún nos queda hacer cosas por aquí en Cancún. Seguramente cuando volvamos para playa pues va a ser de noche, y bien de noche. A las 6 de la tarde ya os dije, el Park, ese desarrollo, a ver si nos paramos y grabamos un poquito también. Pero bueno, quería grabar un poquito cómo es el paseo por aquí. Me voy a poner a la derecha, chaval. Puedes bajar recto. Ah, no. Sí. Está bien. Sí, es que podríamos seguir, pero tenemos que desviar a la derecha, prefiero ir por la derecha. Bueno, pues luego seguimos, a ver si nos tomamos el café también. Aquí tenéis un cartel muy significativo. ¿Qué es lo que pone, Alex? Grábalo. Y si no te quieren en tu casa, aquí sí te quieren. Para que veas. Buen lugar, ¿eh? Sí. Ahí sí te quieren. Ya lo sabes, no te deprimas. Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya.
Parece que vamos a clima ya más, bueno, no tan nevado, ¿no? ¿No alcanzas a ver la montaña aquella? Sí. ¿La blanca? Ah, ok, que hay una montaña allí detrás, totalmente blanca, ¿verdad? A lo mejor se ve, a lo mejor no, pero todo eso del fondo, una línea más oscurita, es una cordillera y ahí enfrente, justo ahí enfrente, tenemos una montañota, toda nevada. Pero no es fácil de verse. No deja ver el árbol. Qué pena que los árboles no dejan ver. Y cómo se para ahí en medio. Pero bueno, creo que estamos en Ankara ahora. No sé con seguridad, pero creo que sí. Pues es impresionante esta cárcel, la verdad. Esta es la película que sí. Pero no creo. Ya, 3 horas y media. Y aquí estamos por 20 minutos. Próxima parada en 3 horas y media en un lugar como hoy, primera parada. Cuando salimos estamos con muchos alternativos de comidas por almuerzo. Bueno, pues aquí nos ha dejado el autocar. Os quería grabar un poquito porque son 20 minutitos rápidos para desayunar algo. Llevamos 1 hora 45 minutos de camino. Yo no sé cómo se llama esta ciudad, la verdad, pero aquella mezquita muy bonita. Y esto que estáis viendo aquí es un hotel antiguo, muy bien conservado. Pero es un hotel antiguo y parece un castillo, ¿no? Y la puerta pues está llena de detalles, como estáis viendo. Y bueno, vamos a entrar a ese restaurante a desayunar. Y bueno, el día de hoy va a ser un poquito imprevisto a la hora de grabar. Ahí tenemos lo que representa lo que hemos visto antes en Capadocia. Está hecho así en ese formato, ese café. Y bueno, una conservación bastante buena, ¿no? Voy a hacerle una foto con mi celular también a esa puerta que tenemos ahí llena de detalles. Estoy intentando ponerme el celular, pero a veces cuesta, ¿eh? Bueno, cuesta hacer una foto con una mano. Aquí lo estoy intentando. Y otra así. Que si te tomo una foto. Tómale bien la foto, chaval. No sabía que estaba Alex a mi lado, se acercaba un poco. Qué bueno. Voy a parar un poquito. ¿Puedo pasar un momentito? No puedes entrar, solamente desde aquí, desde la puerta. Pues esa es la forma que tiene por dentro. Venga, pues nos vamos. Mira, mira, mira aquí a la derecha también, qué bonito. Todo lo que es la estructura de la puerta. Y este señor es el que cobra las entradas. Nos vamos para allá porque solamente quería enseñar un poquito por dentro. ¿Quieres ver un momento las letras de aquí? ¿Letras? Sí, aquí hay unas letras. Ah, para saber la población, cómo se llama, mira la bandera. Allí hay otro, no sé si palacio, no sé cómo llamarle. Se puede decir mezquita. No, la mezquita es lo de adelante, lo de al lado, de la izquierda. Y bueno, el día sigue siendo bastante fresquito por aquí. Estamos abrigados como si fuéramos al globo, porque no nos hemos cambiado. Vamos a cruzar antes que venga la furgoneta.
No hay mucho tráfico, eso es raro que sí, chaval. Sí. No hay mucho tráfico. Y esta es Ponte aquí. Sultan Gansi Beledi. Bueno, vaya nombres, ¿no? Voy a poner aquí. Me va a hacer una foto el chaval. Pues sí, espectaculares estas letras. Vamos a cruzar rápido, que aquí no viene mucho tráfico, pero sí que viene rápido. Aquí tenemos ciertos sultanes con banderas. Y precisamente se llama Sultán Café. Esa palabra la podemos entender. Hay otras por ahí que nos perdemos, pero Sultán sí que se entiende bien. Ahí tenemos otra mezquita al fondo. Por el minarete lo podemos saber. Y ya vamos a ver si comemos algo, a ver qué precios hay. Y ahí está la entrada del hotel, por si queremos o no queremos entrar a conocerlo. Bueno, allá estuvimos los de las alfombras, pero aquí te van vendiendo otras. Oye, yo compré estas. Ah, ¿sí? ¿Te las has Sí. comprado ya? Ya. Digo, están bonitas. Me he comprado ya 5. Está bien. ¿Dónde se entra? ¿Por aquí o por ahí? Para ello. Ok, vamos a entrar. Te digo, Hay que ir al baño. Las pequeñitas que hice me costaron $2 y unas un poco más grandes 5. Oye, pues había que haber comprado más. Yo me compré unas 5. ¿Me la compraste para mí? Sí. Qué bueno. Yo pensé que te habías metido ahí adentro. No, eso sí, hay que pagar entrada por eso. ¿Cómo funciona? Mira, Fernando, parece el sultán aquí. Estoy esperándolo, pero no sé dónde anda, se me pierde Bueno. muy seguido. Se me hace que aquí se quiere quedar este joven. Te quiero grabar la cara. Que andamos, Paco. Me tapas con el celular. Está el café, ¿eh? Sí, ahora vamos. Pues no tiene mucha cosa aquí para desayunar. Los asientos son bastante buenos, pero lo que es a la hora de pedir comida no lo sé. Ahora vamos a mirar. Bueno, estamos tomando el café, un pan que es entre dulce y salado, con sabor queso y no. Y el jugo de granada natural, ¿a que sí? Y aquí estamos. Al mismo tiempo es una tienda que bueno, no está mal, pero me dice Alex que donde compré ayer mucho mejor de precio, ¿no? Es que como aquí son las paradas de todos los buses de los turistas, le meten como $1 o $2 más caro, o hasta incluso 3. Las alfombras, por ejemplo, un decir, yo las compré en $2 y aquí las están vendiendo en 3 y en 4. Yo esto que he comprado considero que lo pone elevado de precio. He pagado 750 pesos, imagínate. ¿750 pesos? No, pesos no, perdona, liras. Ah. He hecho a pesos, sería 400 pesos. Esto que estáis viendo. Ay, ya. Bueno, pues ya salimos. Y decepcionado con los precios, la verdad, muy caros, ¿eh? Pero bueno, vamos para arriba. Bueno, pues ya nos vamos de aquí. Y vuelvo a grabar esta mezquita que se ve preciosa, es pequeña, pero muy bonita. No era mucho que la construyeron, pero se ve preciosa. El emperador del rey en el Imperio Otomano, Han significa casa. Está diciendo el nombre del pueblo que significaba. Casa de Sultán es algo que usan por esta caravanserai. Ahora, próxima ciudad que vamos a pasar a cerca se llama Konya. Konya era de ciudad capital del Imperio Selyúcida. Y este caravanserai es uno de ejemplos más grandes de su época. No como proteger, pero es una restauración también. Pero era el ejemplo más grande de su época. Pocas veces el sultán imperio selyúcida llega para usar como una casa de verano. Es porque recibe el nombre de sultán, que significa la casa de sultán. Otro significado real es una caravanserai también, un lugar donde los comerciantes estaban pasando sus noches para estar en seguridad. Es la idea. Volvemos a pasar por otra zona con niebla, con frío. Y tomando decisiones de ver si vamos o no vamos a una isla griega pasado mañana. Ya veremos a ver si lo hacemos.
Bueno, pues cada vez más tétrico. Con 50, 100, billetes de 100 nuevo y 20, 50. Pues ya se puso a llover. El día se ve tristón. Un año. Pero que el chavalote con sus cartas y con sus cositas. Porque también Y Adriana melancólica ahí en la ventana. Ahí sí. allí en la República, tomar asiento. ¿Has visto el tren de exhibición? Sí. El verde, ¿verdad? Ajá. Que sí tenías. Bueno, pues seguimos aquí en el viaje. No sé cuántas horas llevamos ya. Ay, tan bonito. Ya está grabando. Ok. Las guacamayas. Bueno, pues las 2:25 de la tarde hemos parado aquí para comer. Según Google Maps, a donde yo puse, quedan unas 3 horas y pico de camino. Según el guía nos quedan como 4 o 5 horas, porque como vamos a parar 45 minutos, pues vamos a ver qué es lo que se come aquí. Una gasolinera, el tiempo fresquito, un oso pardo por lo que veo por aquí, o algo así. ¿O no? No, no es un oso. Creía que era un oso. Bueno, sala comedor amplia. Ya lo ves. Decoración. Huele mucho a especias. Aquí en Turquía mucho las especias se cocinan. Bueno, pues ahí hay una serie de platos que tienen un valor cada plato y luego pagamos allí en la caja al final. Así que podemos mirar a ver qué queremos comer. Bonitas fuentes se montaron aquí en el restaurante, ¿eh? Bonitas fuentes. Metí aquí pensando que es el baño, pero no es el baño. Esto es para lavarse las manos solamente. Ajá. Fíjate, qué cosa, ¿no? Está bonito. Yo entré pensando en el baño. Este ya lo hemos visto. Mismo lugar para, mismo lugar todo. Ternera con queso. Bueno, Adriana no sé exactamente lo que está comiendo, pero Ternera con queso. ternera con queso y yo el pollo tipo pita, no hay que diga tipo pita, tipo kebab, con pan de pita, ensalada y agua. Pues aquí se han pedido, la familia se ha pedido kebab. También Manuel y Teresa. Se ven deliciosos y grandes, ¿eh? ¿Quieres uno? Te invito uno. Esto está muy bueno también. Sí, también lo hemos probado, es como lasaña. Pues bueno, se le puede llamar así, sí, pero no lleva pasta. No lleva pasta. Lleva queso. Es puro pollo con mucho queso encima. Pues ya hemos terminado de comer. Unos terminan, otros no. Pero yo me voy a salir a pasear por aquí un poquito a ver qué encontramos. Adriana creo que se fue a investigar a ver si hay tienda por aquí, a ver qué encuentra. Y les quiero mandar saludos a todos los que estáis ahí siguiendo estos días que estamos de vacaciones. Muchas gracias por estar. Mira, Adriana está mirando las mantitas y cosas de esas. ¿Qué tal está la tienda? Bien, hay muchas cosas. ¿Sí? Qué bueno. Sí, ahí están los recuerditos. Que cuando vayamos al Gran Bazar queremos comprar un poquito más. Vimos algunos muy bien de precio. Enséñame esas pulseritas o no, no importa. Ya lo grabaremos cuando estemos allí. Estos que están mejor hechos valen a 100 liras. Viene a ser al cambio 60 pesos aproximadamente. Estos de 35 vienen a ser al cambio unos 25 pesos aproximadamente. Igual como estos de aquí. Pero bueno. Pañuelos con el tema de los globos y los camellos. Pañuelitos, no, estos son bolsitos para guardar cosas. Dinero, monedas. Y ahí hay un burrito con un sultán sentado de espaldas al burro. No sé si lo estáis viendo. Es muy grande, pero la cámara lo hace pequeño.
Y los paisajes que tenemos ya lo veis. Se nota con esta niebla que estamos a las... Pues yo creo que... No sé ni qué hora es. Lo voy a mirar. Iba a decir una hora, pero digo que voy a callar, que se me olvida. Las 2:23 de la tarde. ¿Quién diría que son las 2:23? Parece que ya va a oscurecer en breve. O va a amanecer, como lo quieras ver. Pero bueno, pues esto es lo que os puedo enseñar en este descanso. Al mismo tiempo aprovecho para andar, porque llevamos muchas horas sentados y todavía nos quedan 3 horas y pico de viaje. Pero bueno, esta es la aventura de hacer un tour así en grupo, en 3 países diferentes, que podrían ser 4 si hubiera elegido ir a la isla griega. Al final he elegido que no y ya está. Estos sí que saben, aquí están en la tienda. Estas de comida, dulces, bueno, como un supermercado, ¿qué te parece? ¿Te has comprado alguna cosita? Aún no. Te digo, la tienda de souvenirs es la de hasta allá. Te digo que está bien, no está mal. Oye, que me sorprende que no tengan los precios exhibidos aquí. Esto también es verdad. Es gratis, bro. Bueno, ahí hay algunos que Pero sí, ¿eh? Uno que otro no. Me gusta, esto me gustaba mucho cuando era niño yo. Puro caramelo. Estoy aquí dentro junto a la fuente, a esta parada. Y os quería aclarar algo sobre el tema del globo de esta mañana, ¿por qué no salió? Porque abajo no había nada absolutamente de aire. Pero como el globo se eleva a cierta altura, pues nosotros podemos pensar, pues no, vamos a seguir con el globo, no hay problema. Pero el gobierno es el que dice cómo está más arriba el aire, y eso es lo que hace que pues no hayamos salido con el globo. Estaba que sí, que no, estaba así, medio que sí, pero al final te decidieron que no. Y todos los que habíamos pagado, pero bastante gente, para poder subir el globo, se nos devolvió el dinero sin ningún problema. Lo único es que no hay oportunidad de repetir otro día. Fue una pena. Ahora quizá en esta población que vamos a llegar, a lo mejor se podría hacer un vuelo de globo, pero ya no es el mismo lugar, ya no es el mismo paisaje. Bueno, vamos a ir para el autocar ya. Ya están subiendo al bus. Y nos quedan, pues eso, lo que dije antes, como 3 horas más o menos. No sé qué pasa en el ambiente, pero me hace estornudar mucho. Y no es por estar resfriado. Algo me produce un poco de alergia. No sé el qué. Bueno, pues el nuestro es este de aquí, el 16. Megatravel es la empresa, si no me equivoco, de los tours. Pues volvemos a iniciar la marcha. Me gusta el asfalto que tiene la carretera, ¿eh? Se me hacen cómodas y con poco tráfico. Los árboles ahora en invierno se ven bien tétricos, se podría decir. Hamaca estamos... Son árboles de cerezas. Por la mañana salimos desde aquí, última parada aquí, una más parada y después llegamos al Pamukkale. Podemos decir que terminamos un poco más que la mitad. Un poco más que... Sí, una más parada en 1 hora y media, otro 1 hora y media, llegamos al Pamukkale. El plan para hoy en Pamukkale, aunque no podemos visitar del castillo de Algodón, la parte blanca, una montaña blanca que tiene agua termal. Por minerales de esta agua termal, toda esta montaña se convierte en color blanca hace 14 miles de años por los minerales de esta agua. Esta agua siempre tenía creencia de tener poder curativo. Siempre visitan en la antigüedad también, no con el motivo del turismo, pero como un centro de spa, buscando por tratamiento, puedes pensar. Y mandar mi niña a la escuela. Si le mandas a cualquier escuela más que 40 días en un año de educación sin ningún motivo, aún el gobierno puede llevar a los niños para educarles. Es tan serioso. Cinturón de seguridad, rápidamente.
prácticamente aquí sí que hay, creo. No, no veo nada de ganado. Pues acabamos de parar. Para ir al baño, dice, 20 minutitos hacemos una parada, pues si queremos tomar un café. Aunque dice que esta región, las plantaciones que hay son de amapola. Y que no pensemos mal, utilizan para la semilla hacer aceite de amapola. También por aquí hay aceite de lavanda, aceite de oliva para cosméticos y otro aceite que se me acaba de olvidar. Y aquí lo podemos encontrar barato, el aceite de amapola. El de lavanda para dormir, para ayudarte a dormir. Vamos a mirarlo y vamos a ir al baño un ratito. Algunos bajan, otros no, porque la verdad es que estábamos durmiendo la mayoría, ¿eh? Yo no dormía, pero la mayoría sí. Y como siempre una tienda, ¿no? Donde pararse, ahí está enseñando el aceite. Cada día por las noches vas a aplicar a la cara, A ver. algo cosa diferente. Ahora puedes aplicar a la cara. Este rosa. ¿Y este también es para dormir o para la cara? No, es por la cara. Ah, ok. Oye, huele muy bien. Vas a aplicar. Mira. Es yogur, miel y semillas de amapola. Dice que eso te pone para que esta noche te suban las paredes por ahí en algún sitio. Pero bueno, barbaridad. sí. Pues nada, vamos a probarlo. Bueno, pues me he pedido uno, a ver qué tal. Nos vamos a comer con semillas de amapola. ¿Te parece bien, Adriana? $3, sí. Miel. ¿Por todo $3? Sí, 3. Ok. 100 liras cada el yogur. Está bueno. Yogur con miel y con amapola. Sí, ahí lo tenemos. Esto es lo que vamos a comer en un rato. Vamos a contar. De Granada, es increíble, ¿eh? Me cortan un poco y mira, la maquinita. Mira cómo sale. Y eso es al momento, ¿eh? Qué bueno. Y aquí Adriana que está pidiendo un café. ¿Ya tienes tu café? En dólar. Bueno. No los cambies, no los cambies. Cuando quieres hacerle una suerte a alguien. Es que consiguió billetes de $2. Ese cuando que no hay por allí. Tus seguidores de Estados Unidos saben que los billetes de $2 son muy difíciles de conseguir. Y yo lo que hago, cuando un amigo me cae bien, le regalo en su cumpleaños, su Navidad, una cartera y un billete de $2 que es de la buena suerte. Oye, ¿te has probado los aceites de estos que Sí, el de rosa? Me huele toda la cara. Sí, lo he rosa. probado. Cada vez que venimos, obviamente paras aquí, te llevas tus aceites. Ya lo sentiste. Yo me lo acabo de poner y bueno, tengo lo de la rosa, dice que te rejuvenece a largo plazo. Mínimo con 2 botellas. Mínimo con 2 botellas, ¿no? Venga, vamos. Está acercando el atardecer y ya vamos a la última parada del viaje. No sé si quedará una hora o menos, pero por ahí. ¿Qué hora es ahora? Pues las 5 de la tarde. Esos cafés no son míos. Sí, mi cafecito y mi galletita. Eso es más jugar aquí el jueguecito. Y el chaval lo tenemos ahí al ladito. Se acaba de levantar. Ahí te la tengo guardada.
15 de Tulum, un desarrollo que tiene el nombre Cocay. Es un desarrollo espectacular. Son departamentos como el que estáis viendo de 50 metros cuadrados. En este caso estamos ofreciendo los 8 últimos departamentos de la fase 2, 60 departamentos en la fase 3, con 10 departamentos también triple loco, detrás de cámaras, amplios y grandes. Alejandro, cuéntame un poco más. Así es, son departamentos de lujo, acabado tipo Chucum, totalmente equipados, llave en mano, increíbles amenidades, más de 15, amenidad principal, la piscina tipo cascada de 400 metros cuadrados, un desarrollo de inversión y le va a generar muy buena plusvalía. Y lo mejor de todo, tiene un precio increíble. ¿De qué precio podemos hablar? Desde 2.199.000 se pueden hacerse de este departamento aquí en Tulum, totalmente equipado y amueblado. Os dejamos un recorrido de lo que es el desarrollo. Aquí estamos, en Tulum. Por aquí no hace nada, bueno, hace una temperatura agradable, nada de que ver con el frío que tenemos esta mañana. Yo diría que hay una temperatura de 15 grados ahora mismo, entre 14, 15 y 16 grados aproximadamente. Parece que son salinas lo que hay por ahí. Ahora se ha puesto esto, no nos deja ver, pero bueno, ahí se ve. Porque eso no es un lago, eso son salineras para hacer sal. Aunque parece un lago, es muy grande esto. Aquella parte de allí parece que sí, que es para la sal. Y Yo esto creo no que sé si sí es una lago salinera. o un río. Debe ¿Qué? ser un lago como el que vimos allá que bajamos. Puede ser. Bueno, ya iremos mirando a ver qué es. Está haciendo de noche y ya queda poco más de 30 kilómetros, 20 minutos más o menos. Así que llegaremos de noche. Que consiste todo blanca, se llama Los Travertines. Hablando de Pamukkale. De algodón, y segundo, su plantación del algodón, especialmente afuera del pueblo. Aquí tenemos una noche. Mañana primero por la mañana vamos a tener globo. Hasta ahora no hay problema. Pero mañana hay más posibilidades. En el primer vez cuando hablamos sobre el globo, yo mencioné lo mismo. Aquí hay más posibilidades. En Capadocia era menos. No hay viento, los temas solo dependen de niebla. Vamos a hacer organización del globo por la mañana y después de terminar el globo directamente vamos a visitar parte de los Travertines, esta parte blanca de la montaña famosa con su agua termal, y después vamos a salir aquí para ir a otro pueblo, Éfeso, pero mañana no tenemos viaje largo, distancia entre Éfeso y Pamukkale de distancia no es tan largo, 3 horas solo. Y cuando compramos con hoy es casi nada. Y ahora, antes de llegar al hotel, primero aquí tenemos una parada por un outlet, como mencioné antes. Es outlet de una fábrica que hace producción de textiles por las marcas grandes. Todas estas marcas van a ver estas series, estos diseños producen en las fábricas del Pamukkale.
los productos sobre producción o los unos con los defectos visibles e invisibles. Hay que controlar bien para tener algo sin ningún problema. Esta misma idea con las bolsas. Pues estamos al lado del hotel, muy cerca del hotel, en una empresa que lo quería comentar, que es lo que estaba comentando el chico. Aquí en esta zona, en esta población, Pamukkale, pues lo que hacen es elaborar la ropa de marca de muchas marcas importantes. ¿Y qué pasa con esa ropa de marca? Que algunas, por un pequeñín defecto que casi no se ve, pues ya no la tienen que mandar y hacen algo que ni las marcas lo saben, que es venderla aquí a precios más baratos. Entonces nos paran, pues si queremos pegarle un vistazo, y tenemos ropa de marca a precio inferior. Eso es lo que podemos comentar. Aquí esta población es muy buena con el algodón que tienen es muy bueno, por eso las mejores marcas tienen aquí su elaboración. Esto es de las mujeres, me parece. Sigue a caminar, por favor, hay otros vienen. Podemos empezar. Listo, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Cristian. Nosotros nos llamamos Cotton Castillo. Aquí lo que hacemos principalmente es la venta y también producción de algunos productos de las marcas que pueden ver aquí, como Louis Vuitton, Chanel, Burberry, entre otras marcas. Y también algunos productos totalmente locales, como por ejemplo algunas de nuestras pashminas. Esta es totalmente hecha aquí en Turquía, especialmente en esta ciudad, se llama Denizli, la ciudad, y es totalmente hecha a mano. Tenemos algunos otros productos también hechos a mano, que ya ahorita cuando ingresemos a la tienda les voy a mostrar, ¿de acuerdo? Respecto a la ciudad donde estamos, esta ciudad se llama Denizli. Esta ciudad es muy conocida por ser la ciudad textil de Turquía. Aquí es donde se producen la mayoría de los textiles del país y también donde se produce el mejor algodón del país. Por lo cual algunos productos que van a ver el día de hoy aquí en la tienda son hechos a base de algodón de esta ciudad, ¿de acuerdo? El algodón de aquí de Turquía en este momento es uno de los mejores a nivel mundial, más o menos como el cuarto o el quinto a nivel mundial, por su calidad especialmente. Respecto a los productos que van a ver el día de hoy aquí en la tienda, creo que el guía les comentó, todos los productos son originales, todos los productos son de las marcas, pero tienen un pequeño pero. Estos productos nunca llegaron a la tienda oficial porque no pasaron el testeo de calidad de las marcas, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hicimos fue enviar los productos a las marcas, ellos les hacen el testeo y si no pasan, los devuelven, ¿de acuerdo? O simplemente los descartan y nosotros los traemos acá de nuevo para su venta, obviamente con unos precios diferentes, pero de nuevo para su venta. Algunos productos, como les decía, fueron hechos directamente aquí en Turquía, otros fueron hechos directamente en su país de origen, como por ejemplo algunos productos de Gucci en Italia, otros de Louis Vuitton en Francia, y fueron traídos acá. Ustedes igualmente van a verlo en la etiqueta de los productos, ¿de acuerdo? Los errores que pueden tener son cosas como, por ejemplo, no sé, una camisa que tenía que ser talla L y quedó un poco más grande o un poco más pequeña. Igualmente cuando ustedes se midan alguna prenda se van a dar cuenta que está un poquito más grande o tal vez un poco más pequeña. También algunas bolsas, por ejemplo, tienen algún error en alguna costura, una costura que quedó un poco torcida, por ejemplo. No cosas grandes, pero detalles pequeños, ¿de acuerdo? Que están allí. Entonces, por esta misma razón tenemos algunos descuentos para ustedes el día de hoy. Todos los precios en las etiquetas van a estar en dólares, ya que son precios internacionales. Entonces, para todo lo textil, como camisas, camisetas, abrigos, chamarras, pantalones, tenemos un 50% de descuento del precio que aparece en la etiqueta. Entonces, un ejemplo, si esta camiseta costara en la etiqueta, no sé, $100, quedarían $50, ¿de acuerdo? Por la mitad de precio. Y así para todo lo textil. Y ya para todo lo que es en cuero o en piel, como las bolsas, zapatos, carteras, cinturones, tienen un 60% de descuento. Igual, al precio de la etiqueta descontamos otro 60% más. No sé, un ejemplo, si esta bolsa costara $1000, quedarían $400, ¿de acuerdo? Y así con todo lo que es en cuero o en piel. Y ya para finalizar, tenemos unos pequeños regalos para ustedes por las compras que hagan. Si ustedes compran cualquiera de nuestras bolsas, del precio que sea, les damos de regalo una de nuestras pashminas. Las pashminas también son originales y irían incluidas con la bolsa.
También, si hacen alguna compra por $500, una pashmina de regalo. Por $1000, la tienda les da una maleta pequeña de regalo de viaje. Y ya por $1500, una maleta mediana. Y por $2000, ya la maleta más grande para que lleven todo lo que van a comprar el día de hoy de una vez. Y por favor, esto es muy importante, no lo pueden olvidar antes de que ingresen a la tienda. Después de $10,000, $20,000, $30,000 se pueden llevar cualquier turco o turca de los que están dentro de la tienda. No lo olviden. Listo, pueden pagar en la moneda que deseen, si tienen liras, si tienen tarjeta o dólares de pronto, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces podemos ingresar por acá, por favor. Podemos ingresar por acá. Parece que sea la rebaja, vamos a sacar. Oye, la tienda es bonita, ¿eh? La tienda se ve bonita, elegante, fina. La caja de pagar. Toda la parte del frente de la tienda es de ropa para mujer, el centro está solo la ropa para hombre y al final de la tienda están los zapatos, bolsas, carteras y todo lo que se encuentra, ¿de acuerdo? Sean totalmente bienvenidos. Y las maletas de... Bueno, entendiste, ¿no? Sí. Todo es original, simplemente no ha pasado el testeo de las marcas. ¿Sí o no? Y eso a ti te alegra, que sí, chaval. Pues sí. No solamente al chaval le alegra a Adriana, que está por ahí ya, que ya la tengo despistada, ya se me ha ido por ahí, mira, ahí la tenemos. Está feliz y contenta. Otro que está muy feliz, seguro, es Sebastián. Sebastián es uno de los que le gusta mucho venir a lugares como este. Ya es la segunda vez que vengo aquí. La segunda vez. Sí. ¿Te gusta ahí? Las marcas te encantan. Sí, que sí. Bueno. Y bueno, claro que le gusta, y más si pagas el 50%. Yo en Playa del Carmen, ropa como esta, pues que es muy bonita, que tiene una tela preciosa, pero no, como que no, porque para dejarla guardada y no ponerla en todo el año, necesito telas muy suaves. Muy suave lo necesito. Hola. Y bueno, ahí está Adriana con sus bolsitos y tal. Fijaros las marcas que tenemos. Y la música que también está puesta. Voy a ver si paro un poco aquí porque esa música me va a perjudicar. Y bueno. Y el tema de ropa deportiva, o que bueno, ropa no, zapatillas deportivas. Calzado, el calzado sí me gustaría, un calzado así me gusta mucho. Calzado sí le voy a dar un vistazo. Yo ahora estoy grabando un poquito, no me estoy parando a mirar nada. Estoy paseándome por la tienda porque quiero que sintáis que estáis conmigo dando un paseo. Fernando también le encanta a Fernando venir aquí. Intento grabar lento, pero hay tanto que enseñar que me pegaría más de media hora aquí. Tema de bolsos. Y nada. Sé que más de uno que está viendo el vídeo del día de hoy, que parecía aburrido el vídeo, pues cuando venimos aquí estoy seguro que está disfrutando. ¿A que sí, Adriana, que se disfruta de ver este tipo de bolsos? Sí. Y bueno, pues yo voy a parar de grabar y voy a mirar si me miro alguna tela suave, porque estas tampoco me las puedo poner en playa. Estas es una textura que en playa, bueno, ahora en invierno sí, pero en verano, en todo el resto del año, 2 meses o 3 al año solo. Vamos a ver qué hacemos. Por aquí tenéis tipos de jerseys. Bueno, voy a parar. Este Gusti, este calzado, estamos hablando Alice y yo, que este está muy bien. Y este creo que se lo va a comprar. Sí, lo más seguro es que sí me lo quiera comprar, me voy a llevar. Son increíbles. Sí, tiene tu número, claro, yo espero que sí. Sí, lo van a tener, tienen de todo, mira. Bueno.
Ahorita voy a checar cuál es el mío. Pues es un Guzzi original y ya lo sabéis. El único defecto que le veo yo es que aquí atrás en esta curvita de aquí, es lo único que veo que está un poquito girada. O esto que tiene aquí como una especie de burbuja de aire. Una de esas dos cosas es lo que la ha echado para atrás. Pero lo demás está todo perfecto. Pero luego el que pida él pues tendrá que mirarlo de nuevo. Claro. Pues nada, chaval. En dado caso tienes permiso para quedártelo. Te digo que en dado caso, ¿qué sería mejor? En blanco, ¿no? Depende de cómo te guste vestir y la combinación de color que tengas con la ropa. El chaval para comprarse aquel, pero resulta que aquel es de mujer. Porque no tienen talla más grande, es que parece de hombre igual. Esto es solo de hombre. Y estamos mirando si hay un color que le guste, podría ser este, porque no tienen blanco. Este podría estar bien. No, no mucho, no me llama la atención. Yo te lo juro, en blanco me llamaba muchísimo la atención. El blanco ese que sí. Sí, está bueno. Bueno, al final no hemos ido con las manos vacías, de momento. Qué bueno. Aquí hay perfumes, dice. Oye, qué bueno que me fui con las manos vacías. No, pero te lo estás guardando para cuando vayas a Gran Bazar el próximo día. Sí, yo he dicho, si me voy a comprar unos mocasines, cuando sea un poquito más mayor, quizás si venga me los compro. ¿Me entiendes? Sí, como tú digas. Perfumes, gafas, un poco de todas esas cositas y tal, ¿no? Pero es pequeñita. Y como está con la música, pues no entro a grabar. Pues ya nos llegamos para el hotel, chaval. Pero esta es música turca. No, sí, no, igualmente está registrada, ¿qué te crees? No lo sabemos. ¿Cómo? Porque tú no la conoces y ya no está registrada. Está bueno, ¿no? Ojalá fuera verdad. Ojalá fuera igual. Bueno, pues dentro de poquito al hotel. Y no dejamos nada en las partes de centro para marcar los lugares. También yo quiero un gran aplauso por nuestro conductor, por su gran trabajo de hoy. Pues estamos esperando que nos den las habitaciones. Acabamos de llegar, aquí estamos con todas las maletas. ¿Qué? Pero se ve bonito el hotel. Luego vamos a pasearnos por él. Este lobby está impresionante. Aquí tenemos piscina termal. Esa piscina la vamos a aprovechar para darme mi bañito. La barra de bar que tenemos ahí. Hay espectáculo esta noche, quiere decir que vienen los músicos, están aquí los músicos. A las 9:30. Ya iremos conociendo el hotel. Ahora esto es lo que os puedo grabar porque nos van a dar la habitación. Por ahí está Fernando. Largo viaje. Hay dos culos diferentes, cada uno hay dos pisos diferentes, pero para entender mejor, primero hay que tener las llaves a mano para entender bien el sistema. Pero aquí a las 9:30 hay un show de belly dance, por lo quien quiera participar en lobby bar. 9:30 empieza hasta las 10. Solo si tomas bebidas se pagan por las bebidas, nada más. Ahora primero voy a pasar las llaves de la habitación. Bueno, pues aquí este es el hotel, el pasillo. Fernando, saluditos. Voy a enseñar la habitación, cómo está. Bueno, pues la habitación está bastante bien, es un hotel nuevo. Y como podéis ver, todo lo que estamos viendo es un modelo diferente, más actual todo. Muy parecido a algunos desarrollos que hemos grabado en la Riviera Maya. Con espejo, todo lo que necesitas. Un closet. Acabamos de entrar, Os quiero grabar ahora antes de que empecemos a tocar nada para que veáis todo cómo te lo entregan. Y se ve espectacular todo. Buena televisión, decorado, luces. Que no te molestan para nada, luces indirectas. Cama king size. Y yo para trabajar, para dentro de un rato tengo este escritorio. Aquí voy a poner mi trabajo. Y tengo un taburete, no tendré para apoyar la pierna. Luego nos dicen que si abrimos la ventana, el aire acondicionado, si se apaga uno al balcón, el aire acondicionado se apaga automáticamente y tarda 5 minutos, así que no lo voy a abrir. Y ahí tenemos la entrada de la piscina y como veis sale humo. Adriana, ¿puedo salir? Nos vamos a ir al baño. Que diga al baño a cenar ahora. Pero no abras ahí.
Si no abro no puedo enseñar. Bueno, pues ya lo sabéis, no puedo abrir. Buen provecho. Vamos a conocer el restaurante. Aquí se nota que la calidad de la comida cambió para bien. La verdad que bastante calidad. Y variedad todavía no lo hemos visto. Los panes también se ven buenos. Un caldito. Bueno, luego os contaré qué tal, cómo está de bueno. Esas tortillas con diferentes verduras me gusta. Esta es la mesa de los postres, que se ve deliciosa. Es que lo malo de los postres es que te lo hagan tan delicioso que quieres probar todos y al final terminas comiendo demasiado. ¿Qué, chaval? ¿Qué te parece? Bastante bueno. ¿A que sí, eh? Espaguetis, ¿no? Bueno, vamos a mirar qué hay por aquí. Garbanzos, qué bueno. Carne con verduras, arroz. No sé exactamente lo que es, esto tampoco lo conozco. Tiene carne. Creo que son albóndigas con algo de queso y esto ya lo veis, rodajas, pero no sé de qué. Diferentes frutas y verduras para ensalada. Los espaguetis, ¿dónde los has agarrado, chaval? ¿Eh? Los espaguetis, ¿dónde los has agarrado? Ahí en primera fila. Ok. Buena. No sé cómo funciona ahora. La salsa boloñesa y los espaguetis. Bueno, pues ahora me toca parar la cámara, me voy a elegir mesa y me vengo por aquí a ver qué elijo para comer. El restaurante ya lo veis, muy bonito y elegante. Este es mi segundo plato, un poquito de melón con uvas, anteriormente unos espaguetis como el chavalote y aquí estamos, qué bueno. Venga, nos vamos a ver la piscina, chaval. Pues dice que está muy buena, ¿eh? A ver, antes de ir a la... Oye, ya está aquí la música en directo. Ya a 9:30 empieza. Bueno, vamos a descubrir dónde está la piscina. Esta es de 1 metro. Esta es la piscina que tenemos, que es de interior, con una ducha allí al final. Y tiene como que un jacuzzi, pero no sé si es de agua. El jacuzzi... Es como para sentarte. ¿Está el agua caliente? Sí, está buena. Está de temperatura. ¿Cuántos grados pone que tiene? 30. ¿30 grados? Ah, sí, claro, está buenísima. Pues venga. Y ahora vamos a ver la otra, la que es natural, que está por la calle, pero que está caliente y ardiendo. Bueno, estoy con el chaval. ¿Ya? Tiene pues, un mini gimnasio, tiene pero bueno. sus pesas. La verdad es que nos tenemos mejores en playa, ¿eh? Bueno. Si hablamos de hoteles, este no está tan mal como gimnasio. Bueno. Es un pequeño gimnasio. ¿Y a la piscina por dónde se va? Por acá. También hay discoteca. Sí, pero no la encontré. La discoteca dice que no la encontró. Bueno, pues aquí recorriendo pasillos. Mira, yo me fui hasta el final, a donde está la puerta, pero hay una más cercana. Y hay una agua termal para mujeres solamente. Y otra para hombres. No sé, bueno. Hay una exclusiva para mujer. Mira, es esta. Aquí lo pone. Es esa, mira. Por acá. Manuel. ¿Esa cuál es? La de afuera. Vamos a conocerla. Sale vapor y todo. Por aquí vas. En este momento hace fresquito aquí, ¿eh? Y fijaros el humo que sale de ahí. Nosotros la habitación la tenemos por aquí, que es lo que te quería decir. Nosotros estamos por aquí. Desde la habitación lo podíamos ver.
Y bueno, pues te vienes aquí. Si tienes chanclas también. Esta es la que dicen que 15 minutos máximo. Ok, ¿qué tal está el agua? ¿La has tocado? Lo siento casi igual que la de adentro, Sí, mira, ponte la escalera y toca el agua si quieres. Ahí hay un escalón que no tiene agua. La veo como sucia, ¿no? No, porque esa es agua termal natural. Ah, ok. Por eso dicen 15 minutos. Aquí la voy a tocar. A dura pena le tocaba. Pero Está tibia. Está divina, que sí. Bueno, pues ya hemos averiguado lo de la piscina. Pues no sé si dentro o fuera. Dice la temperatura, 32 grados. Y aquí fuera estaremos ahora mismo en 10 grados, 11, como mucho. Vale, si queremos... ¿vamos para arriba o qué? Sí, vamos para arriba. Nos vemos, Alex. Yo les voy a enseñar la piscina de mujeres. Bueno, la tía de... Oye, lo tenemos fácil, mira. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Mi querido amigo Paco Rivera Maya, aquí su amigo Fernando Bessi desde Ramada en Pamukkale, y vean qué delicioso está aquí la alberca ahorita. Deliciosa también. Pues acaba de salir de la termal, estamos en la natural, tomando este Paqui reportaje desde Pamukkale, Turquía. Hola, mi querido amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde el Hotel Ramada Inn en la hermosa ciudad de Pamukkale, país Turquía, en una zona termal naturalmente. Y pues aquí está el chavalote, Sebastián. Y pues aquí está su amigo. Espero que te la estés pasando bien. Este Paqui reportaje es para ti mismo. Ahí está Adrianita. Y pues aquí está su amigo Fernando Bessi, muy amigo de Paco. Y pues la temperatura del agua, ¿en cuánto está, Paquito? La temperatura está como en 39 grados. Es agua natural donde viene de unas pozas. Y pues para ti, todos tus seguidores, te mando este Paqui reportaje, tu amigo Fernando Bessi desde con Paco y Adrianita, Pamukkale, Turquía. Hola, mi querido amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde la hermosa ciudad de Estambul. ¿Qué tal el frío? Bien. ¿Wi-Fi? Echo de menos mi oficina. ¿Echas de menos tu oficina? Sí. Este hombre está preguntando algo a Sebastián. Y nada, pues un saludito a todos los que estén. Oye, pero qué bonita casa te invitaron, ¿eh? La verdad que sí, me ha sorprendido. Así que es la casa turca, miren los asientos. 0. Pues nada, los que estáis por allí en la piscina, que disfrutéis mucho, echo de menos bañarme en el mar. Hace frío, pero es bueno lo que estamos conociendo. Pero es un frío delicioso y es bueno, ¿verdad? De hoy es mejor que de ayer. Sí, totalmente. Y pues aquí estamos, amigos, desde la ciudad de Estambul, en el hermoso país turco. Para todos tus seguidores, que se suscriban, que le den like. Este video es muy diferente a lo que haces. Hacerlo para que reportajes como Fernando, en horizontal, que sí sale bien. Ok, amigos, cuídense mucho, bendiciones, y les deseamos unas felices fiestas navideñas a todos los seguidores de Paco Rivera Maya. Y continúen viendo este estupendo viaje, que es el inicio. Van 2 días, faltan mucho. A todos los días primeros son los más pesados porque venimos todavía con el viaje ese de 2 noches sin dormir. Por lo demás está muy bien. Pero recuerden, disfruten de estas fechas navideñas, quieran mucho a su familia ahí, hagan de Paco Rivera Maya la mejor comunidad en la Riviera Maya. Me cuesta despedirte, Me cuesta despedirme, hasta luego. No, Paco, pues por lo que veo, el platillo tuyo, esa carne es muy rica, es como carne molida larga, tipo como albóndiga, pero larga, ¿no? Pero mira qué pedazo de chile me han puesto. Pero no pica. Mira, acaba de llegar el cafecito. Adrianita, pediste pollo, ¿verdad, Lee? Pollo como con quinoa, ¿no? ¿Qué es eso? Como que con quinoa. ¿Y Alex, tú qué pediste? Lo mismo que él. Lo mismo.
chile, como un arroz aquí turco medio especial. Tienes razón, Pero- fíjate que no, yo creía que eran judías pequeñas, Pero se ve bueno, ¿no, Paco? Sí. Digo, porque veo que te lo estás comiendo muy a gusto. Por eso. Pues aquí está Paco, que lo invitaron a una casa turca. Y vean la sala de la casa turca. Hasta parece de juguete. Bueno, es lo bueno que tiene muchos amigos en todos lados, se lo encuentran el Paco. Y pues bueno, aquí estamos. Saludito y bendición a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Aquí desde Cádiz, de la playa de la Vitoria. 7:30 de la tarde. Ya el sol acostándose a dormir. Bueno, nada, Paco, me alegro que lo estéis pasando bien ahí en Turquía, ¿vale? Saludito a Fernando, a Ale y a todos los suscriptores. Reporta Mané desde aquí, desde Cádiz capital, desde la playa de la Vitoria.